Buenas tardes, siendo las 3 de la tarde con 30 minutos del día 29 de noviembre del año 2018, vamos a reiniciar la audiencia de control de sobreseimiento en el expediente número 1340-2018, seguido contra Soriano Iván Vega Mendoza por delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Isabel María Sánchez Córdoba. Se deja constancia que se encuentra presente las mismas partes que estuvieron al inicio. Continuando con la audiencia, vamos a expedir la resolución número 9, nuevo chimbote, 29 de noviembre del año 2018, vistos y oídos en audiencia pública el requerimiento de sobreseimiento formulado por el representante del Ministerio Público en el proceso seguido contra el imputado Soriano Iván Vega Mendoza por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Isabel María Sánchez Córdoba, y considerando primero respecto de los hechos que se le atribuye al imputado Soriano Iván Vega Mendoza, el hecho siguiente, que en el proceso civil signado con el número 1388-2011 -2501-JP-FC-02 por alimentos ante el segundo juzgado de paz letrado de familia de Chimbote, seguido por Judith María Córdoba Sánchez, se emitió la resolución número 4 aprobando la conciliación de fecha 23 de enero del 2012, en la cual se fija como pensión de alimentos la suma de 180 nuevos soles que debería cancelar Soriano Iván Vega Mendoza en forma mensual y por adelantada. Resolución y ante el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias devengadas se practicó una liquidación, la cual fue aprobada mediante resolución número 15 de fecha 7 de octubre del 2016 por el periodo comprendido entre el mes de octubre del 2012 al mes de julio del 2016 por la suma de 8.479 soles con 4 céntimos, disponiéndose el requerimiento de pago para que sea notificada, y en caso de que no cumpla se iba a ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar. Que esta resolución fue notificada al imputado con fecha enero del año 2017, y sin embargo, a pesar de que fue notificado, pues no cumplió con cancelar las pensiones alimenticias devengadas, en mérito de lo cual se remitió copias a la Fiscalía de turno, quien procedió a la formalización de la investigación preparatoria, debido a que inicialmente en la investigación preliminar aplicaron el principio de oportunidad, en donde las partes reconocieron que la deuda era únicamente el monto de 6.669 soles, y al no haber cumplido con este monto, pues se procedió a formalizar la investigación preparatoria, debido a que también inicialmente se hincó proceso inmediato, y el juez del primer juzgado unipersonal de flagrancia indicó pues que se debía verificar, se debe formalizar, debido a que advirtió que el imputado se encontraba en el establecimiento penal en el periodo materia de liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Segundo, que el representante del Ministerio Público ha planteado el sobreseimiento de la investigación contra el imputado Soriano Iván Vega Mendoza por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Isabel María Sánchez Córdoba, amparando su pedido en el artículo 344, inciso 2, literal B del Código Procesal Penal, señalando pues que en este caso concurre una causa de inculpabilidad. Indica que en el presente caso se han recabado elementos de convicción, como es la declaración del investigado, quien ha negado los cargos formulados en su contra, la declaración de la apoderada,
de la agraviada, quien se ratifica en su denuncia, el certificado de antecedentes penales, donde aparece que el imputado no tiene antecedentes penales por este delito, y que también aparece que estaba detenido, internado en el establecimiento penal, cumpliendo una pena efectiva. La documental consistente en la constancia de libertad, en donde aparece que el procesado ha estado sufriendo carcelería desde 2012 hasta el 2016. Sostiene el representante del Ministerio Público que en el presente caso pues concurre una causa de inculpabilidad, por cuanto en el periodo en que se practicó la liquidación de pensiones devengadas, esto es del 7 de octubre, específicamente desde octubre del 2012 hasta julio del año 2016, el imputado se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario, y que por esa razón señala pues en este caso no ha cumplido con las pensiones alimenticias devengadas, y estaba imposibilitado de pagar por cuanto se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario, por lo que señala que en este caso no, el imputado, si bien es imputable, pero no se le puede exigir otra conducta, ya que en el periodo que se liquidaron las pensiones alimenticias devengadas, ese no estaba en la posibilidad de trabajar, por lo tanto no es culpable del hecho que ha sido materia de formalización, solicitando que se declare fundado el pedido de sobreseimiento. Tercero, se ha corrido traslado al abogado de la defensa de la agraviada Isabel María Sánchez Córdoba, quien señala de que se opone al pedido de sobreseimiento formulado por el representante del Ministerio Público, por cuanto en el presente caso pues el hecho resulta ser típico, y además es exigible al imputado, dado que si bien es cierto el investigado se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario, empero conforme a las constancias de expedidas de libertad aparece que él egresó del establecimiento penitenciario el 7 de febrero del 2016, y que posterior a ello se le notificó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, esto es en el mes de enero del año 2017. Entonces señala pues el abogado de la defensa que al haberse encontrado en libertad en la fecha que se le ha notificado la resolución que aprobaba la liquidación de pensiones devengadas, pues sí resulta que el imputado pues estaba en la obligación de pagar, y que sí se le puede exigir el cumplimiento del pago de las liquidaciones alimenticias devengadas. Más aún señala que cuando se ha tomado conocimiento por parte del Ministerio Público, se ha realizado un principio de oportunidad en el cual se le ha puesto en conocimiento de la deuda y arribaron a un acuerdo para que se paguen 9 cuotas, pero de las cuales el imputado no cumplió con ninguna de ellas, razón por la cual el Ministerio Público procedió a la formalización de la investigación preparatoria. Tercero, se ha corrido traslado igualmente al abogado de la defensa del imputado Soriano Iván Vega Mendoza,
quien ha señalado que se declare fundado el pedido de sobreseimiento formulado por el representante del Ministerio Público, por cuanto en la fecha estaba obligado a cancelar las pensiones devengadas, que es del 7 de febrero del 2012 al 2 de febrero del 2016, y que se le practicó esta liquidación por el monto de 8.479 soles con 4 céntimos, pues él no estaba en la posibilidad de cumplir con el pago, por cuanto se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario, habiendo egresado recién en febrero del año 2016, y que por ello pues le ha sido imposible pagar, más aún cuando él pues no tiene posibilidades económicas para cancelar este monto, por lo que solicita que se declare fundado el requerimiento del Ministerio Público al concurrir una causa de inculpabilidad. Cuarto, que el artículo 346, inciso 1 del Código Procesal Penal establece que el juez, si considera fundado el requerimiento fiscal, dictará el auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, expedirá un auto elevando los actuados al fiscal superior para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. La resolución debe expresar las razones en que funda su desacuerdo. En ese sentido, el juez de investigación preparatoria es un juez de garantías que no solo debe estar en la capacidad de tutelar los derechos del imputado, pues también debe tutelar el derecho de la víctima a recibir una respuesta del ordenamiento jurídico en relación al conflicto sometido a persecución penal, y por supuesto el interés de la colectividad en un ejercicio eficaz del ius puniendi frente a las conductas delictivas. Empero la oposición del juez solo debe limitarse a cuestionar la legalidad del acto postulatorio y en ningún caso puede sustituir al Ministerio Público como titular de la acción penal. Desde esta perspectiva, la oposición del juez tiene lugar toda vez que él es quien ha participado en la investigación preparatoria ejerciendo una función tutelar, conoce los pormenores y tiene legitimidad para cuestionar una decisión fiscal que se apoye en el análisis de la labor y de la investigación previa. Se debe consignar como pie de página del Río Labarte Gonzalo la etapa intermedia en el nuevo proceso penal acusatorio, Ara Editores, Lima, 2010, página 110. Por ello, su pronunciamiento, que expresa la discrepancia con el requerimiento fiscal, debe estar debidamente motivado, expresando las razones en las que funda su desacuerdo, analizando y cuestionando lo alegado por el fiscal para solicitar el sobreseimiento de la causa. El sobreseimiento tiene un sustento normativo adicional y viene a ser lo que prescribe en el artículo 352, numeral cuarto del Código Procesal Penal, que prescribe: el sobreseimiento podrá dictarse de oficio a pedido del imputado o de su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en juicio oral nuevos elementos de prueba. De acuerdo a ello, también se tiene al respecto la casación 760-2016, la libertad, la cual en el 20º fundamento establece que respecto a un control sustancial con relación a los elementos de convicción presentados en la acusación, debe considerarse que puede ejercitarse y tiene que circunscribirse exclusivamente a los casos que el juicio de suficiencia que le está permitido hacer a las partes tenga por resultado la evidente certeza de la concurrencia de un supuesto de sobreseimiento y, en su caso, la imposibilidad altamente probable
de que no se podrán incorporar nuevos elementos de prueba, pero entiéndase que estos casos son límites notorios, aprehensibles por cualquiera: inexistencia del objeto del proceso, imposibilidad de que el imputado haya estado presente en el lugar del hecho, el hecho imputado devenido en atípico, o hay eximentes de responsabilidad evidentes, no hay mayor controversia que la acción penal se ha extinguido, prescripción evidente o muerte del imputado, y en el caso que es motivo casacional, que resulta a todas luces evidente que no hay elementos de convicción o que estos no están apoyados en medios probatorios que puedan generar información relacionada con el objeto del proceso, testigos, videos, actas. Finalmente, no puede sobreseerse en la etapa intermedia un proceso penal cuando hay elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado y que exige el esclarecimiento en el juicio oral. Considerando, quinto, que en cuanto al tipo penal imputado, al investigado, pues este se encuentra previsto en el artículo 149 del Código Penal, que establece el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Que respecto de este tipo penal, pues la modalidad típica es conforme a lo establecido por Peña Cabrera Freire, Alonso Raúl, en su libro Derecho Penal, parte especial. Se tiene que esta figura delictiva refiere a un tipo de omisión propia, pues el agente contraviene un mandato imperativo, incumplimiento del contenido de la resolución jurisdiccional en cuanto a la pensión alimenticia. No se requiere verificar la causación de estado prejudicial alguno. Se dice que también se constituye en un tipo penal de omisión impropia, en vista que el agente por asunción se convierte en garante. Basta, por tanto, dar por configurado el supuesto de hecho que exista previamente una intimidación judicial y luego el incumplimiento deliberado del sujeto obligado. Considerando, quinto, que en el presente caso el representante del Ministerio Público está solicitando el sobreseimiento de la presente investigación, señalando pues que en este caso concurre una causa de inculpabilidad. Que al respecto este juzgado debe precisar lo siguiente, que en el presente caso pues se advierte que contra el imputado Soriano Iván Vega Mendoza se siguió un proceso civil por alimentos ante el segundo juzgado de paz letrado especializado en familia de Chimbote, incoado por Judith Maribel Córdoba Sánchez, generándose el expediente número 1388-2011-02501-JP-FC-02, en el cual, mediante resolución número 4, se aprobó una conciliación con fecha 23 de enero del 2012, en la que se fija como pensión alimenticia que debe pagar la persona de Iván Soriano Vega Mendoza en la suma de 180 soles a favor de su hija Magdalena Judith Vega Córdoba, que ante el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias devengadas, se practicó una liquidación de pensiones alimenticias devengadas por el periodo comprendido entre el mes de octubre del 2012 al mes de julio del año 2016, por el monto de 8.479 soles con 4 céntimos.
liquidación que fue aprobada mediante resolución número 15 de fecha 7 de octubre del 2016 y que esta liquidación por este monto ha sido notificada al imputado Soriano Iván Vega Mendoza en su domicilio conforme aparece de las cédulas de notificación que obran en el proceso extrapenal con fecha 5 de enero del año 2017, en la cual pues se le notificó la resolución número 15, la cual aprobaba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, le concedía el plazo de 3 días para que cumpla con cancelar la suma indicada bajo procedimiento de remitirse copias certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de Chimbote para ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar, que ante el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias devengadas se procedió a remitir copias a la Fiscalía de turno, quien procedió pues a iniciar la investigación preliminar y en la cual arribaron a un criterio, a un principio de oportunidad, mediante la cual el imputado asumió o acordó pagar las pensiones alimenticias devengadas en el monto en 9 cuotas, asumiéndose también que únicamente adeudaba la suma de 6.669 soles. Que luego de ello se procedió a realizar la incoación de un proceso inmediato mediante el cual el juez del primer juzgado unipersonal de flagrancia no lo admitió y se fue derivado para la formalización de la investigación preparatoria, al haber advertido que en el periodo que se practicó la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, el investigado se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario, que en este caso, pues, este juzgado advierte que si bien el representante del Ministerio Público ha señalado que en el presente caso concurriría una causa de inculpabilidad, por cuanto el imputado si bien habría tenido conocimiento de que el hecho de no cumplir con una pensión alimenticia devengada constituiría delito, sin embargo no le puede ser exigible la conducta de cancelar, es decir, de pagar las pensiones alimenticias devengadas, dado que se encontraba en este caso recluido en el establecimiento penitenciario en la fecha que se practicaron las pensiones devengadas, esto es del mes de octubre del 2012 al mes de julio del 2016. Y en ese periodo pues él no podía trabajar, dado que estaba privado de su libertad, por lo que no sería culpable. Que este juzgado considera pues que en el presente caso el investigado sí resulta ser una persona imputable por ser mayor de edad, pues también tenía conocimiento de la antijuricidad de su conducta, es decir, de que estaba obligado a cumplir con la resolución judicial, esto es, a pagar las pensiones alimenticias devengadas. Y también sí se le podía exigir esta conducta de cancelar la liquidación de pensiones devengadas, por cuanto si bien se advierte pues del certificado de reclusión,
que obra en la carpeta fiscal a fojas 72, es la constancia de libertad, en la cual el jefe de la unidad de registro penitenciario del establecimiento penal de Lurigancho suscribe que Soriano Iván Vega Mendoza ingresó al establecimiento penitenciario el 7 de febrero del 2012 por orden del juzgado penal de turno de Lima y egresó el día 2 de febrero del 2016 por pena cumplida. Empero, pues, la liquidación, si bien el periodo liquidado es desde la fecha de octubre del 2012 a julio del 2016, empero el requerimiento, es decir, la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas es con fecha posterior, esto es, se aprueba por resolución número 15 de fecha 7 de octubre del 2016, cuando el imputado Soriano Iván Vega Mendoza ya se encontraba en libertad, y si bien también se aprueba en esa fecha de octubre del 2016, empero la notificación con la resolución número 15, mediante la cual se le requiere el pago de la liquidación de pensiones devengadas por el monto de 8.479 soles con 4 céntimos, con el apercibimiento de que si no paga va a ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar, se notificó con fecha 5 de enero del año 2017. Esto es después de 11 meses que el imputado Soriano Iván Vega Mendoza ya se encontraba en libertad. Entonces, este juzgado, pues, por ello considera que si se le podría exigir otra conducta, esto es, que cancele, pues, las pensiones alimenticias devengadas. En ese sentido, este juzgado, pues, debe discrepar del requerimiento de sobreseimiento formulado por el representante del Ministerio Público al amparo de lo dispuesto por el artículo 346 del Código Procesal Penal, a fin de que el fiscal superior proceda conforme a sus atribuciones. Y por ende, pues, declarar fundada la oposición formulada por el abogado de la defensa de la parte agraviada, quien ha señalado que efectivamente, pues, el imputado fue notificado con posterioridad, esto es cuando ya se encontraba en libertad, con la liquidación de pensiones devengadas, mediante la cual se le exigía el pago del monto antes referido, y al haberse transcurrido el plazo de los 3 días, pues no cumplió. Por estas consideraciones, en el amparo de la norma antes citada, se resuelve primero declarar fundada la oposición formulada por el abogado de la defensa de la agraviada, Magdalena Judith Vega Córdoba, representada por Judith Maribel Córdoba Sánchez. Segundo, elevar en consulta el requerimiento de sobreseimiento al fiscal superior en la investigación que se le sigue a Soriano Iván Vega Mendoza por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Magdalena Judith Vega Córdoba, a fin de que el fiscal superior, pues, proceda conforme a sus atribuciones. Y se les notifica la resolución, señor fiscal. No estoy conforme. Sí, pero... Es que no puedo apelar si está celebrando en consulta. Por eso, pues, entonces... No estoy conforme, nada más. Ya el superior se encargará de resolver. ¿El abogado de la defensa? Conforme, señora juez. La abogada de la parte agraviada. Y con lo cual vamos a dar por concluida la audiencia, siendo las 3:58 minutos. Buenas tardes.